Damos la bienvenida a Shirley. Shirley, ¿verdad? No. Charlene. Charlene, ok. Es que como hay Shirley, hay Charlene, ¿verdad? Yo, por ejemplo, donde yo trabajé, ahí habían dos muchachas, dos secretarias. Una se llamaba Shirley y la otra se llamaba Charlene. Entonces, es una, sí, pero bueno. La cosa que, bienvenida Charlene. Bienvenido Brian y nuestro hermano José. Amén. El Señor es bien, el Señor, Él actúa de la manera como uno ni se lo imagina. Lo que yo sé es de que todo lo que hace el Señor lo hace perfecto, Amén. ¿verdad? Y hoy vamos a ver que Él habla. Nuestro Dios habla. Y hay muchos que hasta se burlan de uno cuando uno da un testimonio y dicen, hoy el Señor me habló. Este le habla a Dios, dice, sí, está loco, chiflado. Porque el mundo no cree. Pero nosotros que hemos creído en Dios sí sabemos que Dios habla, ¿verdad? No audiblemente, pero al corazón. Él habla al corazón y también habla a través de acontecimientos, inclusive a través de alguien que uno menos se lo imagina, le está hablando Dios a uno por medio de esa persona. Y hoy vamos a abrir. ¿Tienes una Biblia, José? Vamos a abrir las escrituras Está bien así, sí. en la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos. Y vamos a ver precisamente esto. Capítulo 1 y versículo 1. Yo lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el cual dice, Dios, porque el primero que se manifestó fue Dios. Que por supuesto aquí el escritor, el que está narrando aquí a través de esta escritura, habla a través de todo lo que ha caminado la raza humana sobre esta tierra. Ya nuestro Señor Jesucristo está en el cielo, ya los apóstoles, yo creo que ya ahí a esas alturas ya habían muerto algunos. Los que anduvieron con nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. El escritor de esta carta es anónimo, no se sabe quién escribió esta carta, pero algunos consideran que el que escribió esta carta fue Pablo, por el contenido de lo escrito. Y aquí habla y dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Antes que viniera nuestro Señor Jesucristo a la tierra, Dios Padre siempre le habló al hombre, le habló a la raza humana. Como dije antes, nuestro Dios tenía comunión, no con todos los que habitaban la tierra, pero tenía comunión, tenía relación con un hombre que él había formado con sus manos, con el polvo de la tierra. Todos sabemos que eso lo hizo con Adán, ¿verdad? Adán, todo el mundo sabe quién es Adán. ¿Quién fue Adán?
Adán estuvo en un jardín que el Señor lo puso ahí, vivió Adán por cuánto tiempo, no se sabe, la Biblia no habla cuánto tiempo estuvo Adán viviendo en el jardín del Edén. Y allí Adán, sin haber caído en pecados, él tenía una relación muy cercana con Dios. Cuando Dios quería hablar con Adán, Dios bajaba a ese jardín y platicaban. ¿Qué hablaban? Solo ellos saben, ¿no? Pero la historia es que Adán cayó. Adán perdió el jardín, porque después de que él comió el fruto que se le había ordenado no comer, Dios viene, lo echa del jardín y lo tira para la tierra. Pero cuando Adán cae, entró el pecado a la tierra por medio de Adán. Y ya Dios ya no tuvo esa cercanía con el hombre. Dios se fue. Ya no bajó más a platicar con su ser querido que tenía allí en ese jardín. Entonces Dios empezó a hablar de diferente forma, porque Dios siempre habló. Dios siempre buscó que el hombre viniera al arrepentimiento de sus pecados. Amén. Pero ya no podía haber esa relación que había antes. Entonces aquí es donde el apóstol que habla aquí, o el escritor que habla aquí, dice que habiendo hablado de muchas formas Dios, no quería perder la comunión con sus hijos, con sus criaturas, con sus creaciones. Entonces, Dios aquí habla, o sea, aquí el escritor habla que Dios habló a través de los profetas. Sabemos de que el Señor, antes que viniera nuestro Señor Jesucristo a la tierra, Él siempre agarraba un vaso, o sea, una persona que Él consideraba que era apto para recibir el mensaje de Dios. Y así fue como empezó a trabajar con los que traían la simiente de nuestro Señor Jesucristo. Y así es como se fueron formando los patriarcas, que a la vez eran profetas. Anunciaban de que iba a venir la salvación de nuestras almas. Entonces, pasaron los tiempos. Y ya en el versículo 2 dice, en estos postreros tiempos, o sea, en estos últimos tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesús. Cristo ¿Alguno Jesús. sabe quién es el Hijo? Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. Aquí le puede subir volumen a su voz, que aquí nadie lo va a detener. Nos ha hablado por el Hijo, el cual, oiga esto, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. ¿No le da gloria a Dios a eso? Amén. Aleluya. Hermanos, la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, que es nuestro mismo Dios, ¿verdad? Amén. Porque ustedes saben que nuestro Dios se compone en tres, el Dios es trino. Se compone en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. El Hijo es el verbo, la palabra
o sea, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es el Verbo. Y el Verbo se hizo carne y caminó y habitó entre nosotros. Eso dice la palabra. Amén. Entonces viene nuestro Dios, habla ya en el Evangelio de Juan, y tiene ese texto tan precioso y universal, porque todo el mundo lo sabe. ¿Sabe qué texto es ese? De tal manera. San Juan 3:16. Ujú. Porque de tal manera, Dios repitámoslo, de tal manera de tal manera amó Dios al mundo que dio a a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea se salve y tenga vida eterna. Así. Todo el mundo ha oído ese texto. Yo lo oía antes, pero a mí me daba igual, no me importaba, porque yo no tenía relación con Dios. No lo había conocido todavía, de quién es Dios. Entonces, viene nuestro Señor Jesucristo y ustedes saben la historia. Viene a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Ahí Él entregó su vida, derramó su sangre. Un soldado romano lo atravesó aquí en el costado. Y cuando la lanza lo atraviesa y saca la lanza, empieza a brotar la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero también brotó agua. Agua y sangre. Y eso es lo que nos limpia de todo pecado. Amén. Es lo que nos perdona nuestros pecados. La sangre maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y tiene sentido cuando nos dice de que para hacer memoria de Él, lo hacemos a través de la Santa Cena, que es el pan y el vino. Porque el pan representa su cuerpo y el vino representa su sangre. ¿Verdad? Amén. Y es lo que nos da vida. Amén. No la vida que nosotros llevamos todos los días caminando, ¿verdad? Nuestra vida diaria. No, vida espiritual. En el cual nos vamos haciendo cada vez más a la imagen de Él, conforme la obediencia que tengamos cada uno con nuestro Dios. Bueno, pues entonces aquí nos habla, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él no había tomado carne, Él no había venido a la tierra en forma de hombre, pero Él aquí estuvo siempre. Él fue el que caminó con el pueblo de Israel todo el desierto. Él fue el que los sacó de Egipto. Él fue el que abrió el mar rojo. Moisés con la vara, ¿verdad? Hizo todo. Pero el que hizo el milagro fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. No fue Moisés. Ujú. No fue la vara. Ujú. Fue nuestro Señor Jesucristo, el Verbo. El Verbo caminó allí. Cuando el pueblo de Israel tenía sed en el desierto y empezó a reclamarle a Moisés y decirle, para que nos sacaste de Egipto para venir a morirnos de sed aquí al desierto. Y Amero dice que Amero mataban a Moisés, y viene Moisés, va a hablar con nuestro Dios, y viene nuestro Dios, le dice, ahí hay una roca. Con la vara pégale a la roca. Y viene Moisés, obedece, y con la vara que él llevaba, tocó la roca, y de la roca brotó agua. Y todo el pueblo de Israel sació su sed, porque esa era agua abundante que salía de la roca.
y la roca era Cristo Jesús. Amén. Así lo dice Pablo en 1 Corintios. Entonces vemos aquí de que nuestro Señor Jesucristo, Él formó los mundos. Él hizo el universo, porque Él es la palabra. El Dios Padre, solo Él ponía en la intención y en la palabra. Cuando la palabra brotaba, se hacía lo que el Padre decía. Eso va a ser tremendo. Porque cuando nuestro Dios empezó a reformar la tierra nuevamente, dice que la tierra estaba vacía, ¿verdad? Estaba sumergida en agua y era solo abismo. Pero cuando viene Él y empieza nuevamente a regenerarlo todo, a volverlo a hacer nuevamente, viene Él y solo con la palabra decía, sea la luz, fue la luz. Que se hagan las estrellas, que todo lo hizo Él a través de la palabra. Ahora entendemos que la palabra, el verbo, es nuestro Señor Jesucristo. A esto lo que yo voy es que veamos de que nuestro Señor Jesucristo nunca empezó. Él es desde la eternidad. Muchos le quieren quitar el señorío a Cristo Jesús. Muchos quieren borrar de la mente humana a nuestro Señor Jesucristo. Pero Él es. Él nunca ha empezado. Muy bien. Entonces aquí vemos de que por medio de Él se hizo el universo, el cual, siendo Él resplandor de su gloria, ¿cuál gloria? La gloria de Dios. Amén. Y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia. Lo que yo le hablo, la palabra, el verbo. Habiendo hecho la purgación de nuestros pecados. Ahí entramos nosotros. Amén. Ahí entramos nosotros porque Él creó todo. Lo hizo todo. Y lo hizo para Él. Porque eso lo dice Filipenses. Pero ya, la acción en la cual podemos ver en dónde entramos nosotros es cuando Él entrega su vida como hombre y Él paga por nuestros pecados. Él pagó los pecados de José, los pecados de Brian, los de Charlene, los de Chu, los de Nati, los que estamos aquí. Él por cada uno de nosotros pagó nuestros pecados. Amén, así es. Alguien puede decir, pues yo no he pecado. Nosotros nacimos en pecado. Por causa de Adán. Adán que había recibido todo. Adán estaba... ¿De qué tamaño creen ustedes que era el jardín? El jardín del Edén. Igualado con Central Park de New York. No. O el Gran Park de aquí de Chicago. Millennium Park. Era un jardín donde allí brotaba todo el sustento para Adán. Dice que de ese jardín salían 2 ríos. Y esos 2 ríos se convertían en 4. Que regaba toda la tierra de por allá, por el Medio Oriente. Hasta el día de hoy hay 2 ríos todavía. Porque se secaron 2. Todavía está el río Éufrates. ¿Han oído el nombre del río Éufrates? Sí. ¿Ah? El Éufrates, que Asiria y todos esos lugares de allá se sustentan porque esos ríos son los que abastecen de agua a toda esa región que es desierto. Sí.
Entonces, esos ríos salían del jardín del Edén. Y ahí estaba Adán. Y Adán tenía un propósito, porque Dios lo había puesto ahí, pero él fracasó. Y cuando Dios ve que Adán no puede hacer el cometido que tenía delante de Dios, ya Dios probó con los profetas, probó con los patriarcados, con los patriarcas, hasta que vino nuestro Señor Jesucristo, siendo el mismo Dios que vino en forma de hombre para venir a pagar por nuestros pecados. Amén. Uno desde que nace con el pecado. En nuestros miembros tenemos el pecado. Pero gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue el que pagó nuestros pecados, y Él ahora está sentado a la diestra del Padre, en el cual nosotros podemos decir, Abba Padre, porque nos vino a tomar como hermanos para Él. Amén. Démosle palmas al Señor, Sí, hermano. aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Porque aquí dice, Él purgó nuestros pecados por sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo ahora? ¿Ah? ¿Dónde está? Está a la derecha del Padre, a la derecha de la majestad. Y hay una promesa que Él hace allá en el Apocalipsis. Y dice, el que venciere se sentará conmigo a mi diestra, en mi trono. Porque Él va a tener trono. Ahorita no lo tiene. Ahorita está sentado a la diestra del Padre. Pero Él va a tener trono. Y no el de David, que Él va a venir allí por 1000 años. Él va a tener el trono Él por la eternidad. Y Él dice, el que venciere se sentará conmigo a mi derecha. Como yo vencí y me he sentado a la derecha de mi Padre. Entonces es una invitación a que seamos vencedores. Amén. Para estar con Él a su diestra o a su derecha. Entonces vemos aquí de que Él se sentó a la diestra del Padre porque venció. Ahora viene aquí donde da la explicación el escritor, donde dice hecho. Hecho. ¿Qué es la palabra hecho? Hecho es la palabra que se hizo, ¿verdad? Que es elaborado. Pero aquí es donde algunas doctrinas un poquito raras que han salido, en donde dicen que nuestro Señor Jesucristo no es Dios, porque Él fue creado. Nuestro Señor Jesucristo no fue creado. Ya lo dije que Él es y siempre ha sido desde la eternidad. Antes de que algo fuera creado, Él ya era. Pero ahí habla de hecho. Y eso es lo que quiero que veamos bien el contenido. Hecho más excelente que los ángeles. Ahí da a entender algo como que sí, verdaderamente como que lo hicieron, ¿verdad? Pero no es así. Lo que está explicando ahí es el cuerpo que Él tuvo estando aquí en la tierra. Y sin embargo, no fue hecho como fue hecho Adán. Porque Adán, la palabra dice que viene Padre y empezó a formar a Adán del polvo de la tierra. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él no fue elaborado de esa manera.
Porque todos sabemos de que Él nació por medio de una virgen, aquí en la tierra, ¿verdad que sí? Todo el mundo lo sabe. Ujú. Entonces Él nació, no fue hecho, nació. Y otra cosa, de que María no tuvo absolutamente nada que ver en contacto con nuestro Dios. Porque la palabra explica de que el Espíritu Santo hizo sombra sobre de ella. Al hacer sombra al Espíritu, ella concibió a nuestro Señor Jesucristo en su vientre. Amén. Ujú. Y lo mantuvo allí por 9 meses. Amén. Pero la sangre de María no tuvo nada que ver con nuestro Señor Jesucristo, porque la sangre de Cristo Jesús es santa. No tiene nada que ver con contacto humano. Entonces aquí estamos viendo de que lo que fue hecho en el sentido humano, como humano, Él tuvo tentaciones, Él sufrió. Si había frío, Él se tenía que arropar, Él tenía que alimentarse. Ujú. Aunque Él hablaba que el alimento de él era hacer la voluntad del Padre. No era tanto lo físico, porque Él era especial, hermanos, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo, no, nada que ver con el pecado, porque desde el momento que María hubiera llegado a tener contacto divino, hubiera sido verdaderamente un ser híbrido. Pero nuestro Señor Jesucristo no es eso. Ujú. Nuestro Señor Jesucristo es divino. Entonces Él nació por pura obra del Espíritu Santo, en el cual María siguió siendo la Virgen María hasta que se casó con José. Ujú. Porque No, José. porque María después se casó con José. Ujú. Ella no se mantuvo Y tuvieron virgen, hijos. ¿verdad? Pero eso ya son otras contradicciones que se hablan a través de religiones. Entonces la cosa es de que aquí ya lo que habla el narrador de Hebreos dice, hecho tanto más excelente que los ángeles. O sea, que en el sentido humano, nuestro Señor Jesucristo, un ángel era superior a Él. Que entiéndame bien, porque Jesucristo es Dios. Ujú. Amén. Él únicamente se despojó para poder cumplir el propósito por qué vino a la tierra. Porque Él como Dios, Dios no puede morir. Ujú. Amén. ¿O ustedes creen que Dios puede morir? No. No. Si viene nuestro Dios aquí y le tiran un misil, ¿ustedes creen que el misil lo va a destruir a Él? Uh-uh. No, si Dios es espíritu. Pero Él en forma de hombre fue inferior a los ángeles, porque esa es la explicación allí, ¿verdad? Veámoslo bien, leámoslo. Hecho tanto más excelente que los ángeles, pero ya Él resucitado, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Aquí da la explicación que antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera a la cruz, Él era Jesús. Jesús hombre. Como dije, Él padecía lo mismo que padecemos nosotros aquí. Ahora la Biblia no dice que Él anduvo con catarro, anduvo con gripe, o que se tenía que ir a vacunar contra ¿verdad? Enfermedades comunes que nosotros tenemos.
que aquí cada año tenemos que ir a que nos pongan el flu shot y toda tanta cosa. No, no. Porque él también como hombre, como ser humano, también él se cuidó. Porque él venía a ser un ejemplo para nosotros, cómo vivir en esta tierra. Porque si no, no nos dirían, imiten a Cristo, cómo caminó Él, para que ustedes caminen igual que Él cuando estuvo aquí en la tierra. Si Él hubiera caminado a su gusto, a su antojo, no, Él caminó conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que el Padre le dijo, Él caminó aquí en la tierra en obediencia. Porque dice que a través de pruebas, Sufrimiento. él aprendió obediencia. Entonces vamos aquí. Ya él, aquí la narración es cuando él hizo su introducción nuevamente en el cielo. No está hablando de aquí terreno, está hablando del cielo. Porque dice, porque al cual de los ángeles dijo, o sea Dios, jamás mi hijo eres tú. Hoy yo te he engendrado otra vez. O sea que hubieron dos engendramientos. Porque si está diciendo Dios, hoy te he engendrado otra vez, entonces quiere decir que había sido engendrado antes. ¿Qué creen ustedes? Como que no, ¿verdad? Él era hijo unigénito de Dios. ¿Qué dice San Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que mandó a su hijo unigénito. ¿Verdad? Amén. Si era unigénito y era hijo, quiere decir que él ya había sido engendrado. En la Dios habla hoy, dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pero aquí dice otra vez. Ajá. ¿Qué versión Hoy, dice? porque él volvió. La explicación está. Cuando él hace su introducción aquí a la tierra, nuestro Señor Jesucristo, como niño, como baby, él nació, ¿verdad? Pero antes de venir fue anunciado como que iba a venir el Hijo unigénito de Dios. Porque estoy hablando de Juan 3:16, cuando de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Lo dio y vino a la tierra. Pero él nace como hombre, nace como humano. Y cuando él vence como humano, él llega al cielo. Y ahí el Padre dice, hoy te he engendrado. Lo que dice ahí. Pero la explicación aquí dice, otra vez. O sea, lo engendró siendo él como Dios, el Verbo, y como hombre lo vuelve a engendrar. ¿Para qué? Para darle mayor gloria. Porque eso es lo que dice la palabra, de que él venció y por lo tanto recibió mayor gloria que la que tenía antes. Hermanos, yo no sé si logra entender lo que yo estoy tratando de explicarle. Es que miren, es que cuando uno empieza a ver todas las cosas así, uno empieza a ver la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Acaso no dice Filipenses de que Él se despojó? Él dejó su gloria y se hizo nada. Si quieren lo leemos. Vamos a leerlo para poder convencerlo. Vamos a ver, Filipenses, creo que capítulo 2. Vamos a ver capítulo 2.
versículo 5. Vamos a empezar en el versículo 5. Se lo voy a hacer rapidito para que podamos tener el tiempo de ver lo que el mensaje que estamos ahorita viendo. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. O sea, él no usurpó, él era Dios. Sin embargo, se anonadó, o sea, se hizo nada. Se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí habla nuevamente de hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre. ¿Ven? Hallado él en la condición como hombre, no como Dios, como hombre. Allá no tenía la divinidad, él la dejó, él se despojó de lo él divino, de lo Dios que él era, por causa nuestra. Él tomó un cuerpo humano, un cuerpo que Dios, él se hizo a nuestro nivel, siendo Dios se hizo nada. Porque ¿quiénes somos nosotros delante de Dios? ¿Quiénes somos? Muchos nos llenamos de orgullo y decimos esto y lo otro, hasta blasfemamos. ¿Y quiénes somos nosotros? Él, siendo Dios, tomó un cuerpo de bajeza. Así habla algunas versiones, que tomó un cuerpo de bajeza por amor a nosotros. Amén. Hermanos, esto es tremendo. Dice, hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él en obediencia caminó a la cruz. En obediencia, él no le importó de que lo escupitieran, que lo bofetearan, que le pusieran la corona de espinas en forma de burla, porque le decían, aquí el rey de los judíos, y ¡pau! Le ponen la corona de espinas, le dan una vara de cetro, le dan una vara, una caña, pues, ¿verdad? Él no le importó la humillación por amor a nosotros. Amén. Por amor a cada uno de los que estamos aquí, porque Él lo que quiere es salvarnos, darnos vida eterna, pero tenemos que aprender a conocerlo, a saber que Él nos ama, que Él verdaderamente espera que nosotros podamos ver y entender para buscarlo a Él, hermanos. Amén. Si toda la intención de Dios es de que nosotros nos salvemos, de que no vayamos a la muerte eterna. La muerte eterna, ya no hay esperanza para aquel que vaya a ir a probar esa muerte. Nosotros vamos a morir. Amén. Hay los juicios también que vienen. Ay, los juicios. Eso es para aquel que no quiere entender. Pero nosotros no podemos evitar la muerte física. Eso no lo podemos evitar. Yo ya voy estoy más cerca, ¿verdad? Pero mi alma va a vivir Amén. para Cristo. Amén. Así es. Ahora veamos aquí. Ya Hebreos ya se quedó. Porque aquí en el versículo 9 dice, por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra.
Hermanos, esto es tremendo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, porque, hermanos, una cosa, mejor arrodillémonos ahorita delante de Él, porque al arrodillarnos nos estamos humillando a Él, y no que cuando Él venga, porque Él va a venir, Amén. y cuando Él vuelva, y todos los que lo vean, que Él venga, y cuando lo miren con el resplandor de su gloria, se van a arrodillar. Dice que toda rodilla va a doblar, rodillas delante de Él, y lo van a confesar, pero para juicio. Ya no va a ser para que Él los exalte, sino que para juicio. Porque cuando tuvieron la oportunidad de entregarle su vida, cuando tuvieron la oportunidad de reconocerlo como su Dios, le dieron la espalda. Pero cuando Él vuelva y lo vean en su gloria, entonces ya va a ser un lamentar. Porque aunque doblen su rodilla, Él no los va a perdonar. Porque dice que el que le da la espalda al Hijo de Dios ya no tiene salvación. Ya no hay salvación para el tal. Acabo de ver yo un video donde una mujer le empieza a hacer preguntas al cristiano. Que por qué dicen ustedes esto y esto, que no hay salvación para los que caminan de esta manera, que por qué no hay salvación para esto y lo otro y aquí y allá. O sea que ustedes predican a un Dios injusto, a un Dios que no tiene amor sobre de ellos, que son inocentes y por favor. Dios es Dios y Dios es santo. Amén. Y Él nos hizo, dice la palabra que antes del pecado Él nos hizo perfectos y nos hizo para no morir. Pero por causa del pecado es que entró la muerte también a la tierra. ¿Cuántos años duró Adán en el jardín? Y no años de esos que se van ahora como que se va el agua en las manos de uno. Los años de antes eran, yo me acuerdo cuando yo era niño, los años eran largos. Ahora así como empieza el año, así termina. Entonces, hermanos, siempre cuestionan porque el hombre quiere vivir a su antojo, quiere vivir a sus anchas, quiere vivir a su gusto, a revolcarse en el pecado, no le importa. ¿Por qué hay tanto suicidio? ¿Por qué hay tanta maldad? Entonces Dios está dando la oportunidad para que se arrepientan. Amén. Entonces dice de que toda rodilla y toda lengua confesará. Aquí dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y la gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea que aquí no basta únicamente solo con haber confesado a Jesús y saber que ya somos salvos. Hay que guardar la salvación. Amén. Porque ahí nos hablan que hay que guardar la salvación con temor y temblor. Entonces, hermanos, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué es que nos tienen que estar hablando a cada momento de que nos guardemos? Que caminemos para Él y ya no para el mundo. El mundo queda. El mundo queda.
Yo oí el testimonio de un hermano que se cansó del evangelio. Me voy. Ya, me cansé de estar aquí, que gano nada y todo eso. Y se fue al mundo. Pero una cosa les digo, de que cuando el Señor le pone la mirada a uno, y el Señor sabe de que uno no ha entendido el mensaje, deja, como el pródigo cuando le habló al padre de que quería la herencia porque quería ir a darle la buena a su vida. El padre no se la negó, ahí está, mi hijo, vete para allá donde quieras. Pero cuando vio la apretura, volvió a la casa. Pues este hermano que hizo lo mismo, y se fue. Y dice que estaba en una fiesta que celebraban, qué sé yo. Entonces viene él, agarra la botella de champán. Ustedes saben que cuando abren esa botella y viene con fuerte gas, ¿no? Que la tapa sale volando. ¿Han visto eso cuando abren la botella y ¡puc! Truena así? Dice que él abrió la botella y la botella la tenía en dirección a él, tal vez ya estaba un poco pasado, ¿qué? Y cuando sale brincando la tapa le fue a dar al ojo. Perdió el ojo. Su reacción fue: si yo estuviera buscando a Dios, yo no hubiera tenido la necesidad de destapar esta botella. Y perder el ojo. Porque, ¿para qué? Si en Cristo Jesús yo no necesito de embriagarme para sentir gozo en mí. Reaccionó, volvió a la iglesia, pero sin un ojo. Yo no tengo un ojo, pero es por la enfermedad que yo tengo. Pero él volvió sin un ojo. Y le fue a hablar al pastor y le dijo: pastor, le dijo, aquí estoy, le dijo, pero ahora ya no me voy a ir. ¿Por qué? Le dice el pastor. Mire, le dijo, yo me fui completo, pero Dios me hizo ver allá en el mundo que lo que fui a ganar es que perdí un ojo. Entendí y ahora estoy aquí. Y la palabra dice que si un ojo te es de estorbo, quítatelo. Que más vale entrar sin un ojo al reino de los cielos que irte completo al infierno. Entendió la palabra y volvió. Aleluya. Pero muchos no vuelven. Muchos se pierden. Entonces es ahí donde el apóstol habla y dice: cuiden su salvación con temor y temblor. Amén. Volvamos a Hebreos. Yo vine a Filipenses porque la intención era que viéramos la obra de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Entonces, dice, mi hijo, vamos a ver qué lo perdí. Yo te he engendrado otra vez. Yo seré a él padre y él me será hijo. Aquí es lo que quiero que vean. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice,
y adórenle todos los ángeles de Dios. ¿A qué tierra se está refiriendo? ¿A esta? ¿Ustedes creen que es a esta tierra que se está refiriendo el Padre? Los ángeles están ahí. Los ángeles no viven aquí en esta tierra. No. Y cuando dice ahí que cuando lo introduce a la tierra, da la orden de que todos los ángeles lo adoren, porque Él volvió. Amén. Y cuando Él volvió, volvió triunfante, hermanos, es que lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo no fue cualquier cosa. Amén. Porque nuestro Señor Jesucristo vino y así como Él pisó esta tierra, Él tuvo voluntad humana, en donde si Él no hubiera querido ir a la tierra, el Padre no lo va a abandonar, es su Hijo y es Dios. Pero no hubiera podido redimir, ni tampoco hubiera podido vencer el por el cual vino a la tierra. Pero como Él logró vencer, porque dice que Él llegó un momento, hermanos, que Él sintió. Cuando Él sintió lo que tenía que hacer, tuvo que ir a la presencia del Padre y decir: Padre, de ser posible, si esta copa yo la pudiera pasar, pero no, que se haga tu voluntad. Ahí Él tuvo que entregar su voluntad en el Getsemaní. Si Él no vence el Getsemaní, Jesús no hubiera podido redimir a nadie. Todos estaríamos destinados a la muerte eterna. Amén. Pero Él venció. Y como venció, aquí dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Mira que se me ha perdido. 1:6. Entonces, el versículo 7 dice: y ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas al Hijo tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Vara de equidad, la vara de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tu mano. Mire, todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando Él era el Verbo. Allá hay un reconocimiento de todo lo que nuestro Señor Jesucristo es, fue y seguirá siendo el creador de todo. Ellos perecerán, o sea, todo lo que Él ha hecho. Todos perecerán, mas tú eres permanente, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los volverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: siéntate a mi diestra, haz que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud? Hermanos, allí estamos nosotros en medio de todo esto. Así es. La obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Ahora Él es el que habla, porque Él dice: todo poder me ha sido dado en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Amén. Toda rodilla se doblará ante mí. Hermanos,
Ahí hay más. Pero yo creo que con lo que hemos leído y hemos oído, el Señor tiene grandes proporciones para nosotros. No ahora. Ahora no podemos venir nosotros a pedir lo que todavía no es. Pero será, llegará a ser. Amén. Entonces, lo que yo les ruego, mis hermanos, lo que yo les ruego es de que perseveremos. Perseveremos hasta el fin. Amén, aleluya. Porque la recompensa es grande. Amén. Allá en Corintios. Corintios 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Ahí. Vamos a ver. Pablo dice, porque yo recibí esta tradición, dice, esa es la Biblia, Dios habla aún. Pero no sé si ya sirvieron los elementos de... para que nos preparemos a tomar la Santa Cena. Siempre antes de tomar la Santa Cena, porque este es algo que se hace, gracias, algo que se hace en donde no hay, donde no hay restricción, no hay en que no lo puede hacer o que no, sino que lo que el requisito que pone el Señor es de que nos examinemos en donde nosotros tenemos que reconocer de que le fallamos a Dios en todo tiempo. En donde si hay algo que nos estorba, si hay algo que verdaderamente no nos deja tranquilos, pongámonos en cuenta. Pongámonos a cuentas con el quien sea, principalmente con Dios. Y ahí es donde Brian quiere hacer la oración de... ok, un momentito. ¿Cómo? Que Brian quiere aceptar a su Jesucristo Ok. como su Salvador. ¿Puedes orar por el Señor? Muy bien. Perdón aquí el atraso, pero aquí Brian le está entregando su vida a nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo maravilloso, hermanos, porque esto es obra de Dios. Este no es obra del hombre, porque es la palabra la que convence. Es la palabra la que hace la obra. Pero los que ya estamos aquí, los que ya sabemos la responsabilidad de cada uno, pongámonos a cuentas con nuestro Señor. Tenemos un tiempo para poder hacerlo. Y es lo que yo voy ahora a orar al Señor también. Padre Santo,
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias, Señor, por este momento maravilloso en donde tú estás obrando, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tu obra no se detiene, Señor. Pero también reconocemos que te fallamos. Reconocemos, Señor, de que no somos todavía perfectos. Estamos, Señor, en una elaboración tuya donde el Espíritu es el que está obrando en nosotros, Señor. Perdónanos. Perdona nuestros pecados, Señor, nuestras transgresiones. Pero queremos agradarte, Padre. Ayúdanos, ayúdanos. Queremos tomar, Señor, la cena, Señor, la queremos hacer libre de lo que podemos sentir, Señor, dentro de nosotros. Líbranos, Señor, de toda cosa mala, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido por los pecados de tu pueblo, Señor, como también los míos, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Pablo habla y dice, porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor y que yo a mi vez les transmití, que la noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó pan en sus manos y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Comamos el pan. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza, confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. Tomemos de la copa. Gloria a Dios. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Gloria a Dios. Es la comunión. Es la comunión de los hijos de Dios. Y es lo que Él estableció hasta el día que Él vuelva y la vuelva a tomar con nosotros en el reino ya de su Padre. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias, Señor, por la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, en el cual nosotros lo proclamamos cada vez que hacemos este acto de obediencia, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a aquellos que han de ver este mensaje, Padre. Bendícenos a los que estamos aquí, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Llévanos con bien a nuestros hogares, Padre. Amén y amén.